¿Cuántas veces hemos estado en esta situación? Esperando que nuestro jugador mejore, esperando que suba de nivel. Necesitamos seguir luchando, peleando contra los demás y lamentablemente solamente nos aparece potenciación fallida. ¿Y cómo nos sentimos? ¡La decepción! Por eso ahora en MLB Mobile Gamer, ¿cómo subir el OBR este 2024 en 9 Innings Rivals? Y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser el que podamos romper los límites de nuestro jugador. Recuerda, este es un jugador en nivel 0, ni siquiera ha sido mejorado para nada. Así que vamos a partir por lo esencial. Si tienes más tarjetas, obviamente rompe todos los límites para que puedas desbloquear los potenciales. Estos son importantes para que tu jugador suba un nivel de OBR alto y sin gastar mucho. Tenemos esto, ahora nos vamos a habilidad. Fíjate que teniendo el jugador en nivel 0, se me ha hecho más fácil poder encontrar habilidades de nivel doradas, que son las que más importan dentro del juego. En este ejemplo me la estoy jugando para obtener más, pero lamentablemente no lo pude hacer. Pero es un buen comienzo, ¿no es cierto? Ahora nos vamos para mejorar el potencial. Ya habíamos desbloqueado algunas características, ahora tenemos que potenciarlas. Es importante hacer esto antes porque mientras vaya mejorando tu jugador, antes, cuando ya terminemos todo el proceso, vamos a tener un jugador completo o lo más completo que podamos antes de jugar. Ahora, vamos a una de las cosas más difíciles, que es la potenciación. ¿Por qué es bueno hacer todo esto antes de la potenciación? Bueno, nuestro jugador, si lo tenemos potenciado, es más difícil conseguir habilidades y es más difícil potenciar todo el jugador. Ahora, ¿cómo podemos hacer la potenciación y llegar al nivel 12? Te lo voy a mostrar acá. Primero, fíjate que tenemos que llenar la barra con una cantidad de tarjetas que tienen que hacer que el nivel de potenciación sea más alto de lo normal y una buena cantidad de veces. ¿Para qué? Para que cada vez que vaya haciendo la mejora, primero, llegue al nivel más alto que se pueda gastando la misma cantidad de tarjetas, y segundo, quitándole el ticket para que no pare, que continúe. Una vez hecho esto, si te fijas, nuestro jugador en poco tiempo, de nivel 0, va a pasar al nivel 7, que es la primera parte de la potenciación que estamos haciendo. Aquí lo estamos viendo de manera rápida. Ahora queremos llevarlo a nivel 8. Tenemos que hacer lo mismo, empezar a seguir sumando lo más que podamos sin gastar todas las tarjetas y viendo qué niveles podemos quebrar. Por ejemplo, ahora hicimos un cambio y estamos ocupando tarjetas OBR, pero tratando de llenar el espacio. Vamos de nuevo con una cantidad de mejoras consecutivas y vamos a llegar al nivel 8 prontamente. Ahora que ya tenemos el nivel 8, tenemos que pensar de que tenemos que llevar a los siguientes niveles, que son el 9 hasta el 12. Ahora tenemos que hacer un cambio. Tenemos que poner tarjetas más potentes. Y vamos a ir haciendo de a poco algunas mejoras en el cambio de estas fórmulas para que se haga más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que ir apostando más. Esto es un juego, es como si tuvieran una cucharada de comida. Cuando eres más chico te dan una pequeñita, cuando eres más grande te dan una más grande. Por eso tenemos que seguir llegando lo más arriba que podamos en estas mejoras. Y para eso hacemos estas fórmulas. Ya con esta tarjeta podemos, con esta no. Fíjate, ya estamos en la 9. Vamos para la 10. Seguimos. Ahora tenemos que hacer la apuesta un poco más arriba. Tenemos que llegar a 10 y ojalá llegar a 11 en el proceso. Siempre es pensando positivo y tratando de llegar lo más alto posible. Ahora, más adelante vas a ver que vamos a hacer algunos cambios en la fórmula y también le vamos a añadir algunos ítems que hasta el momento no hemos ocupado. Lo importante siempre es que tengas una buena cantidad de tarjetas guardadas. Solo así se puede hacer la mejora, tienes que gastar. Estamos en nivel 10 y seguimos viendo cómo nuestro jugador avanza
quemando tarjetas, porque eso es lo que sucede, tiene que gastar, y va a llegar a nivel 11. Una vez llegada a también tiene que seguir haciendo la quema de tarjetas hasta que llene esa barra y podamos hacer la potenciación hasta el 12, que es el nivel tope que permite en este tipo de tarjetas. Así que tenemos ya la nivel 11, nos vamos para la 12. De nuevo, ocupamos todas las que podamos en el orden que nos sirve de secuencia, y ahora vamos a ocupar los escudos. Necesitamos ocupar la mayor cantidad. Yo sé que a algunos no les gusta, o puede que no tengan la cantidad necesaria, pero si ocupas una cantidad de tarjetas ordenadas y pones una secuencia grande, te doy por garantizado que va a ocurrir esa mejora a nivel 12. Fíjate que un jugador que estaba en un nivel 0 ya lo tenemos en nivel 12. Este es el nivel máximo que tiene este tipo de tarjetas en este momento, porque se puede ir desbloqueando. Ahora, teniendo en cuenta este momento, este nivel, lo que nos falta hacer, como nos dice, es desbloquear los límites, que lo vamos a ver después, cuando tengamos más tarjetas. Por ahora nos vamos a concentrar en llegar a los límites que tiene esta tarjeta. Ya lo hicimos con esta potenciación, ahora vamos a ver el entrenamiento, pero para poder verlo tenemos que ir paso por paso, tenemos que hacer este traspaso. Por lo tanto también nos vamos a ir con todo. Tenemos que ir desbloqueando cada uno de los niveles al llegar al máximo. Ya estamos en nivel 11, llegamos al nivel 12, ahora al 13 y seguimos lo más que podamos. Estamos ya en nivel 15 y se nos están agotando los recursos. Vamos a llegar a lo máximo que podamos. Quedamos solamente en 15, pero eso no nos va a impedir seguir. ¿Por qué? Porque ahora que ya tenemos desbloqueado el entrenamiento, lo que tenemos que hacer es mejorarlo. Ahora, todas las tarjetas que seleccionamos nos van a dejar el nivel 7, como ya lo vimos antes, y ahora tenemos que subirlo lo más que podamos. Ya no tengo más tarjetas para gastar, así que quedó en ese nivel por ahora. Una vez llegado a esto, tenemos que ver los últimos ítems, que serían los potenciales. ¿Cómo quedó? Nivel 70. La tarjeta que voy a ocupar para cambiar va a ser esta de Pérez, que está en 65 en nivel 10. Si te fijas, estoy ganando un buen pitcher. Pierdo 2 puntos de mazo, pero eso no importa. Por ahora, teniendo un 70 más los 15 puntos que tengo en este momento extras, este jugador al jugar queda en nivel 85 de OVR. Si te fijas, puedes sacar bastantes puntos de ventaja utilizando este método. Te lo dejo, así que compártelo, comenta y suscríbete. Esto fue MLB Mobile Gamer, aquí en otro tutorial de Nine Innings Rivals. Así que solo me queda decir: ¡nos vemos!